Señal directa. Nos da mucho gusto recibir en este espacio de noticias al doctor Emanuel Mercado Núñez. Él es integrante del comité organizador del módulo de rehabilitación que estará dentro del 24º Congreso Internacional de Avances en Medicina, que como usted sabe organizan los hospitales civiles y que como siempre nos da mucho gusto recibirlos. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo información sobre este gran evento que año con año se realiza en los hospitales civiles y que es bastante importante, como lo mencionaban anteriormente. Es prácticamente 31 congresos en uno solo, masivamente. Claro, lo que me parece a mí de este congreso es que es sumamente esperanzador. Es como darnos mucha paz en muchos sentidos al escuchar a los grandes profesionales hablar sobre los esfuerzos que se están haciendo para mejorar cada vez la salud de los habitantes de este planeta. Y justo el módulo que usted representa, doctor, me llamaba aún más la atención. La rehabilitación como una forma de prevención de la discapacidad. Cuéntenos, por favor. Así es. Sí, definitivamente hoy en día va cambiando lo que es por definición. Normalmente decíamos la rehabilitación después de que me operan o si tengo un traumatismo, pero la realidad es eso, podemos hacer una prehabilitación. Uno de los grandes temas que se van a abordar durante el módulo son tres grandes: la neurorehabilitación, que tiene que ver la rehabilitación en el paciente oncológico, y otra, la rehabilitación o la fisioterapia deportiva. Son grandes, que lo centramos en eso por el hecho de que sabemos que el paciente oncológico, hoy en día sabemos, yo soy rehabilitador y aparte tengo una alta especialidad en rehabilitación pulmonar, el cáncer de pulmón es el más prevalente en el mundo. Y sabemos que de una manera u otra el paciente con ese cáncer, tipo de cáncer, o incluso otros cánceres, hacen metástasis, y las metástasis son a pulmón, y es un paciente que va a presentar la falta de aire, conocido como disnea, la fatiga, ese cansancio. Entonces es una manera de nosotros, en cierto punto, reentrenar a ese paciente, previo incluso a una cirugía, cuando van a quitar ese tumor pulmonar, en este caso, y hacemos esos entrenamientos, ese acondicionamiento físico a nuestros pacientes para que de una manera le vaya mucho mejor posterior a su cirugía. Y es ese acondicionamiento en ese punto, el hacer el ejercicio de una manera obviamente específica al paciente. Se hacen varias pruebas en donde analizamos sus capacidades y obviamente es un ejercicio individualizado. El hecho de que haga una caminata, el paciente que nos haga ejercicio sobre la bicicleta, incluso en los tanques terapéuticos, o conocemos como pues, el ejercicio más frecuente, la natación, o el más sugerido por muchos médicos, como el ejercicio aeróbico por excelencia, en cierto punto la natación. Entonces es bastante importante la prehabilitación. Otro gran tema, y sabemos hoy, pues la pandemia nos dejó, y los ejes temáticos son en eso: prevención de nuevas pandemias. Yo creo que lo pudiéramos considerar como una pandemia, la obesidad. Realmente es demasiado esto, el sobrepeso a lo que nos estamos enfrentando, y precisamente una manera de prevenir esa obesidad pues es el ejercicio. Yo creo que es la medicina del siglo, el ejercicio. Pero también hay que saber de qué manera realizar el ejercicio, porque si yo no realizo un ejercicio de una manera adecuada, puedo lesionarme y después puedo tener una lesión o un dolor de rodilla. Entonces tenemos que saber de qué manera, cuándo tener que dosificar ese ejercicio para no producir una lesión. Es importante, y eso lo consideramos, un paciente con obesidad o sobrepeso, pues lo ideal es acudir con nutriólogo, disminuir un poco de peso y ya determinar ejercicios, o hacer un ejercicio con no tanto impacto para no afectar nuestras articulaciones en cierto punto. Claro. Entonces, definitivamente la rehabilitación la podemos hacer desde antes, incluso en ese sentido, para prevenir muchísimas enfermedades. Claro, y pensaba mientras lo escuchaba que no todos el ejercicio o no todos los tipos de disciplinas son para todas las personas, y supongo que menos cuando se tiene una condición específica o un padecimiento. Definitivamente tenemos que, y obviamente eso corresponde al médico, en este caso al médico rehabilitador, la prescripción del ejercicio. Es distinto un paciente con una patología de corazón a un paciente que tiene una patología en este sentido pulmonar, o el paciente que tiene una patología
complementaria, pulmonar, cardíaca. Incluso aunque el paciente, o sean los mismos pacientes, por ejemplo, el entorno, o sea, no es lo mismo. Yo les comento a nuestros residentes, por ejemplo, podemos tener 3 pacientes que tienen, por ejemplo, yo que me dedico a lo pulmonar, EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y puede ser la misma enfermedad para los 3 pacientes, pero incluso el hecho de que un paciente viva a 2 horas de distancia, pues eso te limita. A 2 horas de distancia de tu hospital te limita el hecho de cómo vas a prescribir tu ejercicio. Entonces es todo un entorno, todo un factor. Veían las cápsulas de trabajo social, lo importante que es trabajo social, lo importante que es nutrición, o sea, es tan importante y tanto impacto que tiene el Congreso porque es interdisciplinario, multidisciplinario, y ese es el punto, cómo saber incluso que en un paciente que lo voy a poner a hacer ejercicio, tiene que tener una cuestión de nutrición. ¿Por qué? Porque en un paciente que está enfermo, tiene un mayor gasto energético, o sea, es mayor el gasto, se fatiga más pronto, entonces tengo de qué manera su alimentación tiene que compensar esos gastos calóricos que va a tener nuestro paciente. Claro, doctor, usted decía esta frase que me encantó, que pues el ejercicio es la medicina del futuro, y pensaba en el caso, por ejemplo, de la obesidad, sin duda alguna, pero también en el caso del estrés, que se ha convertido en un factor fundamental para el desarrollo de patologías en los humanos. Así es, así es. Definitivamente yo les digo, una mente que está en trabajo, un cuerpo que está en trabajo, definitivamente va a tener otra condición. De repente nuestros pacientes nos dicen, y eso es otro tema que queremos tomar y que también es uno de los centros temáticos en el módulo de rehabilitación, es el manejo del dolor. Es importantísimo. De repente nosotros como médicos decimos, no, pues póngase a hacer ejercicio, pero si tiene dolor, ¿cómo hace ejercicio? Entonces ese es uno de los grandes temáticas, cómo mediante el intervencionismo y ciertas técnicas podemos manejar el dolor y ya es más fácil que mi paciente haga su actividad y ya es más fácil que tenga su acondicionamiento y que tenga una recuperación. Van varios temas musculoesqueléticos. Tenemos una prótesis de rodilla, por ejemplo. Si tú a ese paciente lo entrenas antes de que se coloque su prótesis, pues va a ser más fácil el entrenamiento porque tú lo estás acondicionando, fortaleces y al momento o el postquirúrgico, pues ya no va a tener ese rezago porque posterior a su cirugía, pues el reposo. Y si ya anteriormente no hacía actividad, pues entonces se va sumando. Claro. De esa manera, entonces, si tú haces un entrenamiento previo a su cirugía, pues va a tener mejores resultados. Doctor, muy brevemente, porque se nos termina el tiempo, ¿qué personalidades vienen a este módulo? En el módulo de rehabilitación tenemos 23 profesionales, tanto internacionales como nacionales, en donde nos van a venir a compartir pues, sus conocimientos, sus experiencias de una u otra manera, pero es importantísimo. Tenemos de Ciudad de México, tenemos de Estados Unidos, bastantes personas que realmente es como el top. Nosotros tratamos de determinar, primero, como lo mencionábamos, centralizamos en qué queremos los 3 puntos principales y de hecho pues los ponentes son de alta calidad. Entonces lo recomiendo ampliamente a nuestros estudiantes, incluso a la población en general. Claro. La rehabilitación realmente incluso puedes aprender de qué ejercicios hago. Entonces, ahora sí que el Congreso, como lo mencionan, es para todo el público. Claro. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo invitaremos para que nos cuente más de su disciplina. Le decía a usted que seguramente en pandemia tuvo mucho trabajo con la rehabilitación pulmonar. Así es. Ya nos vendrá a contar cuál fue su experiencia. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y los esperamos en el Congreso. Claro que sí, muy buenas noches. Es el doctor Emanuel Mercado Núñez, integrante del comité organizador del módulo de rehabilitación